convencer de que no estamos violando el TEMEC y que solo estamos defendiendo nuestra soberanía, y se convierte en un panel de controversias, Julio, como el del jitomate, el del atún, el del acero, en donde a México le fue bien. Bueno, pues hoy es ese plazo. En la Secretaría de Economía no están diciendo todavía nada de información, Julio, pero ese es un tema que está ahí en la agenda, que si se confirma el panel, pues entrará todo un calendario de informes, de reportes, y bueno, pues será de pronóstico reservado. Y el otro, Julio, como seguramente ya lo has comentado, el acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía, que tuvieron mucho cuidado en no llamarlo pacto para no recordar los pactos de Carlos Salinas de Gortari, y estuvo pues un grupo muy interesante de empresarios allá en Palacio Nacional. Estuvieron las dos empresas de tortilla, de harina de maíz, con lo que se produce tortilla, que fue lo que descarriló la inflación en las 2 quincenas anteriores, Julio, cuando hubo niveles históricamente altos, y eso provocó que el Banco de México la semana pasada incrementara la tasa de inflación en niveles también históricos. Julio, vimos un incremento de 75 puntos base, y bueno, pues tasas en niveles de 9.25%, Julio. Y bueno, pues tú sabes también el tema de la libra esterlina, que a muchos les gusta decir que México se debería de ver en ese espejo, porque lo que está pasando hoy con Reino Unido y todo el problema que tiene de endeudamiento le podría pasar a México. Pues no le va a pasar a México, porque el peso sigue fuerte, y eso, de acuerdo con algunos analistas, refleja, Julio, que se está calificando bien la estrategia de no endeudarse, pero sobre todo, Julio, algo muy importante, porque si se hacen los cálculos del endeudamiento por incremento en tasas de interés y hasta por tipo de cambio, se podría decir que México aumentó su deuda, pero sobre todo, la estrategia, Julio, de seguir cobrando impuestos, porque en Reino Unido dijeron que iban a dar subsidios de impuestos con deudas altas, y a los inversionistas no les gusta nada ese discurso, Julio. Claudia, ya nos diste el dato de esta reunión que no quisieron llamarle pacto y que busca contener algunos aspectos de la inflación. Pues a todos nos preocupa mucho, porque ayer acá en Guadalajara una leche sello rojo pasó de 32 a 36 pesos la presentación que están ofreciendo. Le pregunté, ¿y por qué subió eso? Dijo, pues quién sabe, dice, pero desde el martes nos dijeron que tenía que subir y subió. Y como eso avanza y avanza, podemos esperar sensatamente que pueda haber una contención de ese proceso inflacionario con estas medidas. Ya nos adelantaste algo, pero si nos abundas un poquito, Claudia. Qué curioso, Julio, que menciones el sector de lácteos, porque estuvo representado en este ASIC, estuvo representado carne de res, carne de cerdo, estuvo representado, como decíamos, el tema de la tortilla, atún, huevo, pero no estuvo el sector lácteo, que me llama mucho la atención. Como tú sabes, pues ahí el señor Tricio del ALA, Consejo Coordinador Empresarial, todo este grupo de empresarios que han estado de alguna manera entre que apoyan y no han tenido pues una posición de controversia con el gobierno, no, pero también cuidan sus intereses. En el mundo, Julio, se está generando algo que ya, qué bueno que lo mencionas. Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, llamó la atención sobre cómo es de falta de ética, inhumano, que en este momento las grandes corporaciones estén teniendo ganancias históricas en medio de la inflación, y lo llaman greedflation, que es inflación de la codicia, porque cuando hay control sobre algunos mercados, difícilmente las empresas, Julio, deciden bajar sus precios, porque no tienen incentivos para hacerlo. Si tú controlas el mercado, si lo controlas con territorios o lo controlas con producción, ¿por qué lo vas a bajar? En este momento vemos cómo el mercado de la carne, donde hay un competidor muy grande
que es la empresa del señor Jesús Vizcarra, Su Carne. Tiene ahí otro competidor que están bajando precios, pero en el caso de los lácteos, Julio, pues simplemente no quieren bajar los precios. Curioso que lo menciones también porque precisamente las empresas de lácteos a nivel mundial son las que no están bajando precios, incluso los están aumentando. Te puedo mencionar caso de Procter & Gamble, de varias empresas que no quieren bajar precios, y ya se está observando que además del problema de Rusia y Ucrania, Julio, tenemos este problema de concentración de mercados que aquí en México ya lo hemos comentado aquí en tu espacio con el auditorio de Astillero. Lo que en México nos perjudica es este tema de los oligopolios, y ya se vio con el tema de la harina de maíz. Hoy están en Palacio Nacional firmando un acuerdo para no subir los precios, porque, como te digo, el precio de la harina descarriló la inflación, porque es un precio que contamina otros mercados, porque todos necesitamos comer, y se descarriló, ¿te acuerdas? El índice que marca el precio de loncherías, restaurancitos, porque necesitamos comer, Julio. Así es, Claudia. Pues muchas gracias. A reserva de lo que desees agregar, Claudia, aquí estoy asomándome como siempre a la página de la revista Fortuna, que está disponible en revistafortuna.com.mx, y veo entre otras noticias: el SAT amplía sus horarios y sus espacios de atención para los contribuyentes. Pues ojalá, porque ha sido una bronca terrible, y debo decirte que he escuchado personalmente a varias personas acerca de la venta de espacios para ciertos trámites que están obstruidos o muy saturada la atención, y sin embargo hay quienes lo ofrecen, y me consta porque lo he escuchado de gente que me ha dicho: pues tuve que pagar tanto para que me hicieran una cita para determinada cosa. Entonces, pues qué bueno que haya más horario y más espacios de atención, Claudia. Seguramente nos está escuchando la gente del SAT, de Raquel Buenrostro, Julio, porque esto no se debe hacer. Yo les recomiendo que busquen espacios en horas de comida. Yo sé que es muy difícil, pero ahí hay espacios. Les recomiendo también que busquen citas en horarios y en oficinas que no sean las que tienen más cerca, sino que vayan a las oficinas centrales. Yo así he podido resolver mis trámites, pero tienes razón, Julio. Y nada más quisiera como cerrar el comentario con una reflexión. La tasa de CETES, Julio, de certificados de la tesorería, que es la tasa de la deuda del gobierno federal con la que se está financiando, después de estos incrementos en las tasas de interés del Banco de México, que podrían llegar el próximo año a 10%, está en los niveles más altos de los últimos 17 años. Que quisiera cerrar diciendo: si tienen un poquito de dinero, si pueden ahorrar un poco, no duden en meterlo en CETES, porque eso les ayudará un poco a compensar lo que estamos viviendo, Julio. Y pues agradecerte nada más el espacio, como siempre, aquí en Astillero. Pues Claudia, igualmente, gracias, y nos vemos el próximo lunes. Por lo pronto, muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias, Claudia. Gracias, feliz inicio de semana. Gracias.